día medio cansado. La idea del examen neurológico es lo que hablamos la anterior vez, ¿no? Se puede organizar en varias instancias, vamos a ver ahora las más importantes. Y la idea es esto, ¿no? Conceptualizar algo que es la sistematización. ¿Qué significará sistematizar algo? Es poner las cosas en orden, hacer las cosas. Exacto, tener un orden. Antiguamente, por ejemplo, las fábricas utilizaban ciertos lugares para hacer ciertos componentes y esas mismas personas cambiaban a otros lugares y al otro día era a veces diferente la forma en la que la hacían. La sistematización se caracteriza porque todo es igual, ¿sí? En minutos, en segundos, los procesos y los procedimientos son los mismos, ¿sí? De eso se trata sistematizar. ¿Qué significa? Que yo no puedo hacer mi examen neurológico como a mí me parezca y tú como a ti te parezca. ¿Ya? La sistematización tiene un orden. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, obviamente comprender qué significa lo que va, y qué significa lo que viene y qué significa lo que es reflejo. ¿Sí? Y obviamente saber que hay dos motoneuronas importantes, la superior y la inferior, o la primera y la segunda. ¿Ya? Motoneurona significa que es una neurona que se encarga de movimiento, se encarga de la parte muscular. ¿Ya? Eso es bien importante. Y para eso usan la vía piramidal. Bien. Entonces, en esas instancias, ¿alguien tiene un papel? Tengo. ¿Sí? ¿Tienes? Entonces, la idea es que estas son las seis instancias. Ah, que un papel, un Kleenex. Para borrar, sí. Perdón, doctor. Pensé que era cualquier papel, una bola. ¿Te imaginas cuando alguien va a tu casa y va a entrar al baño y te dice, ¿qué papel? No hay palabra mal dicha, sino mal entendida. Sí. Entonces, en estas instancias, obviamente el estado mental es lo que hablábamos en la primera clase. ¿Sí? Algunos recuerdan, la idea del estado mental es más o menos, se acerca mucho a la conciencia, que muchas veces es algo ambiguo, ¿sí? La conciencia puede ser, no sé, pues saber que yo existo, saber que tú existes, saber que este mundo es, ¿sí? Pero también puede ser algo un poco más sistemático y no tan ambiguo y un poco más exacto, que es lo que intenta hacer la ciencia. Y en eso da la palabra de capacidad, ¿sí? Es una capacidad de percibir el medio externo y el medio interno. Pero no solo percibirlo, porque si fuera a percibir, entonces viene el hielo y yo me quedo ahí y me muero con el hielo, ¿sí? Sale el sol, me deshidrato y me muero porque me di cuenta, pero solo lo percibí. No, la idea es que es una capacidad de interactuar con el medio interno y externo, ¿sí? Esa interacción no la tienen muchos seres vivos. Generalmente nos pertenece solo a nosotros, no los neurocirujanos, sino a los seres humanos. ¿Ya? Obviamente una vez que yo vi esta parte del estado mental y dije si ese paciente estaba consciente o no, yo paso a la otra esfera, que es el estudio de los nervios craneales. Esos 12 nervios vamos a intentar llevarlos todos hoy también. Luego analizar el sistema motor midiendo y comparando el lado izquierdo con el lado derecho ciertos grupos musculares, dándole números a la fuerza muscular, al tono muscular y a los reflejos que hacen esos músculos, ¿sí? La coordinación para evaluar ciertas vías, por ejemplo las vías cerebelosas. Yo puedo simplemente hacer movimientos de coordinación, imitarlos con el otro lado y anotar. O puedo hacer lo que ustedes ven en los videos de examen neurológico, que es movilizando y la punta de la nariz, ¿sí? Eso se llama coordinación. Pero también coordinación significa en la parte de la marcha, ¿sí? Van juntos. La parte sensorial, ¿a qué creen que se referirá eso? Los sentidos, ¿no? Vista, visión. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? Tacto, muy bien. Y obviamente la marcha, ¿ya? Todo esto conforma esas 6 instancias para el examen neurológico, ¿sí? No es necesario hacerlo completo, pero es necesario tener en cuenta. La idea es describir siempre en orden, sin importar que la información sea obtenida en otro orden. Pero yo debo tener idealmente este orden, ¿sí?
Si bien yo voy a obtener a veces algunos nervios craneales después de la marcha, porque ya lo vi al paciente mal, porque ya entró a la habitación caminando, no significa que yo anote todo en desorden. La idea de la sistematización es tener este orden. Bueno, por eso se llama sistemático. Entonces, la idea de este concepto de búsqueda es ver y revisar también en orden los lugares. No solo poner en orden el examen neurológico. Voy desde la corteza hasta los músculos. No voy desde el tallo a los músculos, luego a la corteza. No, hay un orden también de distribución neuronal, un orden de distribución de un lugar a otro. El estímulo eléctrico no va y salta lugares. Tiene un orden para llegar desde el lugar que da la descarga eléctrica hasta el lugar que efectúa la función de esa descarga eléctrica. Entonces también hay que conocer y tener en cuenta en eso. Y obviamente ampliar o confirmar o refutar hallazgos esperados o no de lo que el paciente me dice. ¿Sí? Yo tengo paralizada mi cara, yo debo examinar ese facial, debo examinar ciertos músculos oculomotores que tienen que ver también con eso y musculatura del cuello para realmente refutar o confirmar que sea lo que dice el paciente. ¿Sí? No debo solamente escribir. O encontrar sentido a lo que refiere el paciente en la historia clínica. Él puede decir, me duele la cabeza, pero solo cuando siento un sabor amargo en la boca. Entonces muchos médicos dirán, sí, ¿cómo no? No, hay que buscar eso se refiere al sistema simpático. ¿Sí? Es muy importante saber qué es lo que yo voy a buscar. No voy a ir solamente a repetir el examen neurológico, sino que tengo que saber por qué estoy haciendo eso. ¿Ya? Entonces, completo es imposible porque me demoraría todo un día con un solo paciente. ¿Sí? Si ustedes ven los libros de examen neurológico, hay libros donde yo tengo que examinar grupos musculares. Solo con el examen muscular yo me demoraría más de 50 minutos. ¿Sí? Y en ese sentido carece de ciertos beneficios. ¿Ya? Está bien, para aprender puede ser, pero para darle practicidad clínica, no. Si ustedes van a un médico y se demora 3 horas en examinarles la audición, ahí hay algo mal. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, largo y redundante. Esta palabra redundante en portugués, ¿cómo se dice? Igual, significa que rebalsa, sobra, ¿ya? Y da vueltas sobre lo mismo. Entonces la idea es aprender a tomar esos caminos cortos, pero que me van a ahorrar tiempo, no saltarme el examen, sino solamente ahorrar tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a examinar oculomotores, que son el tercero, el cuarto y el sexto, no voy a ir uno por uno. Yo puedo examinarlos todos juntos. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, en el estado mental es lo que dijimos, el estado de conciencia. Ya hablamos que es conciencia, la capacidad de interactuar con el medio externo y el medio interno. ¿Sí? En ese sentido, eso se convierte en algo subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Que cada quien tiene una opinión sobre quién está somnoliento, quién está dormido, quién está en coma, quién está en estupor o quién está alerta. ¿Listo? Entonces, lo importante es tener en cuenta que eso es lo que yo debo intentar quitar la parte subjetiva y volverlo algo más objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con ciertas preguntas, ciertos parámetros y un puntaje. ¿Sí? El puntaje me va a permitir ser objetivo con algo que parece subjetivo. ¿Sí? Ese puntaje lo voy a sacar ¿de dónde? De la escala de coma, por ejemplo. ¿Sí? Es uno de los ejemplos. Definición ya tienen y la terminología para la disminución del nivel. Yo puedo estar de alerta para abajo, somnoliento, ¿sí? Otros dicen, sopor, luego confuso. Entonces confunde más al examinador. Lo ideal cuando uno está aprendiendo es, si yo quiero objetivizar, ser lo menos ambiguo posible. Entonces, tendría somnoliento, que es aquel que despierta con un estímulo verbal o táctil, ¿sí? Suave. Estuporoso, que es el que solo despierta con un estímulo doloroso y no con el táctil y el verbal suave, ¿sí? Y el comatoso, que no despierta con ninguno de esos dos estímulos. Otros dicen, pero es que hay un coma superficial y un coma profundo. No, el coma es la ausencia de ese despertar. El paciente no despierta. ¿Ya? Si despierta a medias, ya no está en coma, está en estupor. ¿Sí? Obviamente, hay que tener eso como un concepto
Claro, pero hay excepciones a las reglas, ¿sí? Esas excepciones a las reglas dependen mucho del criterio médico. Y ahí cuando me preguntan, pero ya reemplazaron a los trabajadores, pero ya reemplazaron a los choferes, pero ya reemplazaron, y ya van a reemplazar al médico. Es muy difícil reemplazar al médico, ¿sí? Porque no es una guía de 1 más 1 es 2. Ahí es donde entra lo que ustedes tienen que ir creando desde estudiantes, el criterio médico. Si yo tengo a alguien con intoxicación alcohólica que tiene un Glasgow de 9, incluso a 8, yo directo no lo voy a intubar. ¿Cuántas veces ustedes no han estado en Glasgow 8? ¿O nadie toma aquí? Todos saben. Estoy intoxicado de amor, digamos. Bien, entonces es ahí donde prima algo que ustedes tienen que generar, que es el criterio médico. El criterio médico no se enseña, eso es muy importante. Lo que se enseña es la parte teórica. El criterio médico se va descubriendo haciendo, practicando. Por eso que ustedes siempre que vean la oportunidad de ver a una enfermera que está haciendo, canalizar, poner una sonda, limpiar algo, o ver a un médico hacer algo, háganlo. Siempre que tengan la oportunidad de tomar una muestra, de medir la presión, de hablar con un paciente, háganlo. Es la única forma, el resto es puro teoría. Y de teoría no se vive, solo se da clases. Ojo, ¿ya? Eso es muy importante. Por último, el concepto claro de coma, eso vamos a intentar llevarlo después, ¿ya? Pero el concepto básico es ese, ¿sí? El paciente que no tiene esa respuesta de despertar, no tiene esa interacción con el medio interno ni externo, a pesar de un estímulo de dolor. ¿Qué significa eso? Que si yo hago dolor y el paciente dice ay, 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 ese no está en coma, ¿sí? Aunque no abra los ojos. Ahí entra el criterio, ¿ya? Y obviamente, cuando yo voy a examinar a alguien, yo tengo que comparar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo voy a examinar a alguien y hago una pregunta a esa persona, es como si yo le preguntara a mi amigo, por ejemplo, ¿cuánto está, no sé, pues el euro hoy en Binance para cambiarlo con criptomonedas? No, es que me importa, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos manejando la información. Me puede decir 9 y yo decir, este no sabe, no voy a meter mamada, no. ¿Sí? No, en el examen neurológico lo que uno usa son informaciones que las dos personas comparten y conocen, ¿sí? Si yo voy a preguntar el nombre de alguien es porque yo conozco el nombre, no porque voy a esperar que él me responda. Si yo no tengo un documento, si yo no tengo una historia clínica y hago la pregunta de nombre, él puede responder Napoleón Bonaparte y de repente se llama Napoleón Bonaparte, pero probablemente no. Entonces yo tengo que tener la misma información, ¿sí? Y esa es la dificultad a veces que hay, por ejemplo, aquí con las personas que hablan quechua o un dialecto, ¿sí? Entonces es muy difícil yo afrontar un examen neurológico, incluso con traductor hablado. De nuevo entra ¿qué? El criterio médico. Y eso es muy importante irlo desarrollando. Bien. Entonces, aquí si ustedes ven, por ejemplo, orientado en persona, dice, ¿no? Es el paciente que sabe su nombre, si es hombre o mujer, no importa, y puede reconocer a los demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ella? Mi hermana. Listo, está orientado en persona. Igual dice, orientado en persona y lugar. ¿Dónde estás? Estoy en un hospital. Orientado en persona, tiempo y lugar. ¿Sí? Esos son ejemplos de lo que uno va a buscar con el paciente. Pero muchas veces, si yo tuviera 65 años y desde mis 20 años vivo en el campo criando ovejas, ¿ustedes creen que a mí me va a importar qué fecha es? Es muy poco probable. Entonces, de nuevo entra el criterio médico. No significa que esté desorientado, pero yo tengo que tener el suficiente criterio médico para ir modificando esa pregunta, ¿sí? Y verificar que está orientado o no, no solamente dependiendo de eso, ¿sí? Entonces, uno más, orientado en persona, lugar, tiempo y situación. Lo de situación ya es algo abstracto, ¿sí? Entonces, ¿qué significará lo de situación, por ejemplo? ¿A qué vino? ¿Para qué lo trajeron? Muy bien. Esas son preguntas que me permiten a mí desarrollar algo que es ese criterio con el paciente. Cada paciente es diferente, ¿sí? En los niños a veces no funciona.
porque el niño no responde, es el papá el que responde. No importa si el niño fue agredido, él lo trae porque se cayó. ¿Sí? Entonces, el criterio médico. ¿Sí? Bien. Para que ustedes vean, todo uno intenta hacerlo exacto, todo uno intenta hacerlo objetivo, pero no siempre es objetivo. Lo importante es saber qué significa objetivo. Entonces, para el estado mental, yo puedo decirle al paciente una palabra y que 2 minutos después me responda. O puedo preguntarle, ¿cuál es tu color favorito? Y terminando el examen neurológico, decirle, ¿cuál era tu color favorito? ¿Sí? O decirle yo mi color favorito. Mi color es rojo. Hago el examen, termino y le digo, ¿cuál es mi color favorito? Entonces, también debo ver si el paciente tiene esta habilidad de concentración. No está directamente en el Glasgow, ¿sí? En el examen de conciencia puro, pero sí está en el estado mental. Un paciente puede que no esté desorientado, pero puede que no esté concentrado, ¿sí? Eso también debemos buscar. Hay esto también, ¿no? Meses del año al revés. Diga de diciembre a enero al revés todo. Diga una palabra de 5 letras al revés y al anverso y al revés, ¿no? O sumar y restar. 100 menos 3, 100 menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Es una forma de ver si el paciente realmente va a colaborar con el examen. Si el paciente no puede ejecutar esto, muchas veces no vale la pena insistir con el examen. ¿Sí? Me voy directamente a la parte automática, que sería la respuesta motora y la respuesta ocular. Y eso es lo que me va a dar el valor. ¿Ya? Bien. Bien. ¿Qué pensaste que Parece en la memoria igual? Entonces, hay ejercicios o tareas de concentración en la memoria, ¿sí? Y se parecen mucho a lo que ya dijimos, por ejemplo un color, ¿sí? Por ejemplo una letra, por ejemplo un número, ¿ya? Yo lo puedo usar como un ejercicio de memoria inmediata o a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? A largo plazo significa, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Qué edad tiene su hijo mayor? ¿Sí? Eso es muy importante, pero carece de relevancia en comparación con los otros dos para el examen neurológico. ¿Ya? Yo puedo tener un paciente con una alteración de memoria y generalmente lo que más importa son estas dos. Por eso es que, ¿cuántos hijos tuvo usted? ¿De dónde viene? No, carece un poco de relevancia al momento del examen neurológico directo. Todas estas funciones superiores son parte de la conciencia, no se olviden. Hablamos que había SARA, que es el despertar, el sistema reticular activador ascendente que está en el tallo, y las funciones cerebrales superiores. Otra función cerebral superior, aparte de memoria, cálculo, abstracción, es esta, el lenguaje. El lenguaje es muy importante que ustedes lo perciban sin preguntar y sin buscar. Se acostumbren a ver y evaluar el lenguaje de cada paciente, ¿sí? El problema de uno ir desarrollando eso es que después difícilmente un amigo, un hijo, un familiar va a poder mentirle, pues, si ustedes pueden desarrollar esto, ¿sí? Pero es parte de la actividad clínica. En la actividad clínica, por ejemplo, yo necesito identificar a veces si alguien está trayendo un niño y me está mintiendo, ¿sí? O si alguien está trayendo un accidentado y me está mintiendo, ¿sí? Eso puede cambiar el curso del manejo de ese paciente. Entonces es muy importante yo identificar eso, ¿sí? Sin embargo, en el paciente es diferente, es muy objetivo. ¿Qué será la afasia? La ausencia de la emisión del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Y la disartria? ¿Ah? Eso, la imposibilidad de articular las palabras, de ponerlas en orden, de hablar claro, digamos, vulgarmente, ¿sí? Expresión. El paciente sí no tiene afasia, no tiene disartria, ¿sí? Pero no usa las palabras adecuadas, ¿sí? Ustedes han hablado con alguien que está intoxicado alcohólicamente, es muy parecido a alguien que tiene un problema neurológico agudo después de un accidente, ¿sí? Habla lo que quiere, dice lo que quiere, incluso de forma inapropiada. Igual que alguien que tiene una lesión del lóbulo frontal, también puede hacer expresiones inadecuadas, incluso para con el médico. Oye, ¿tú qué me estás tocando? ¿No es cierto? En vez de decir, doctor, por favor, no haga eso, ¿sí? Entonces,
esa parte de expresión también puede ser un signo de daño neurológico. Y eso es lo que también hay que aprender a... La fluidez de las palabras. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes de intoxicación alcohólica son un ejemplo que siempre los uso, ¿sí? Porque muchas veces llega el paciente a la emergencia y lo primero que dicen, no, ese está borracho, déjenlo allá. Y cuando vuelven a examinarlo, ya está con la pupila mediática descerebrando y ya está. Es al último que atiende, ¿sí? Y no siempre es porque está con la intoxicación alcohólica, es un problema neurológico a veces, la mayoría de las veces, ¿sí? Bien. A mí me ha pasado. Hace unos días me encontré con un paciente que me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, la verdad yo me acuerdo de muy pocas personas. Apenas me acuerdo de mí. Entonces me dice, el año, creo que 2003, algo así, había una feria de vinos en la Laguna Alalay. Yo venía de atender pacientes en el Valle del Sur. ¿Conocen ese hospital? Bien, entonces venía tipo 1 de la mañana de atender pacientes en el carro y veo un accidente frente a mí, ¿sí? Entonces en el accidente veo 2 personas adultos mayores en un carro pequeño y un muchacho en un auto negro. Entonces la primera impresión de uno, ¿cuál es? ¿Quién tuvo la culpa? Ese muchacho de negro, ¿no? Cara de rockero, bandido, ¿no? Entonces lo primero que hice fue verificar a las 2 personas mayores y luego ir a ver al muchacho. El muchacho estaba con la cabeza en el volante y ya empezó a salir humo. Y las personas que habían alrededor decían, no toquen, solo si viene un médico. Y lo último que uno quiere es decir, yo soy médico. Me aseguré de por lo menos abrir la puerta, de que no se incendie el carro y todo. Pero cuando abrí la puerta, cayeron las botellas de vino. Entonces ahí sí dije, no, este borracho. Le cerré la puerta y dije que se muera. Luego dije, no, obviamente tengo un médico por dentro, en este lado, no en este lado del médico. Entonces obviamente lo saqué, a pesar de que todo el mundo llegó a la ambulancia, listo, me fui a mi casa. Minutos más tarde, yo ya por entrarme a dormir, al teléfono, hay un paciente que llegó a la clínica. Entonces llego y estaba el paciente. Entonces, ¿con qué cara creen que lo atendí? La peor, ¿no es cierto? Entonces estaba el papá y me dice, doctor, queremos saber qué pasó. Y le digo, obvio, borracho, sanos, borracho, mata sanos. No, pero mi hijo no toma. Ay, sí, como no, le lleno de botellas a su carro. Dice, es porque él trabaja en una empresa que vende, si estaba en una feria. Entonces, es un error, ¿no? Pensar eso. El médico ya de la emergencia también lo había tomado como alguien de alcohol, porque reventaron muchas botellas y lo olía a alcohol. Estaba pendiente de la prueba de alcoholemia. ¿Y qué ocurrió? Por este problema, el paciente fue pasado a otra sala. Entonces yo llegué 1 hora después, ya con la actitud de que no, este es un borracho, mejor que espere, ¿sí? Pero no, tenía una lesión cerebral, terminó en cirugía, craniectomía descompresiva, edema cerebral, 4 días de terapia intensiva, y lo vi hace unos días en la calle y no lo reconocí, ¿sí? Pero ¿a qué me voy con esto? Que a veces el criterio médico se ve nublado. Yo era muy joven en esa época, no tenía tantas canas, ¿no? Creo que no tenía canas. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta los detalles en el examen neurológico, ¿sí? Eso es lo que lo puede engañar a uno. Obviamente la repetición, ¿sí? Buscar estas afasias de tipo conductivo, perceptivo, de expresión, hablar con el paciente. No es suficiente sí, no, ajá, ya, ¿sí? El lenguaje tiene ese detalle. Cuando yo voy a hablar de lenguaje, por ejemplo, yo no solo tengo el área que expresa el lenguaje, ¿sí? Hay áreas que hacen una interacción de la visión de lo que, por ejemplo, se escribe y se expresa con el lenguaje, o sea, usa la visión. También usa un área de la audición para escucharme a mí y poder emitir una respuesta, pero al mismo tiempo tiene 2 áreas importantes: la motora, que es la que va a ejecutar esa emisión de palabra, y también la circunvolución anular, que es la que va a interpretar antes de emitir. Imagínense todo el circuito que tiene que hacer solo para emitir una palabra. Entonces, mi misión es
evaluar y ver que no hay una lesión aquí, que no hay una lesión aquí, que no hay una lesión aquí, que no hay una lesión aquí. Y no de entrada decir, no, debe ser porque está tomado, porque ha consumido bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, esa es la forma de que yo tengo que evaluar los pacientes, sabiendo qué es lo que voy a buscar, dónde lo estoy buscando. Si yo quiero buscar el lenguaje, yo tengo que pensar en estas 4 zonas, ¿sí? Bien. Entonces, hay muchas otras formas de prolongar el examen neurológico, que no son normalmente ejecutadas en un servicio de emergencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto del razonamiento abstracto y el conocimiento del pensamiento es mucho más complejo de hacer. Pero antes de complejizarlo, yo simplemente puedo sacar preguntarle qué es esto, es un marcador, para qué sirve, y él ya ejecutó esa función, ¿sí? Yo no necesito evaluar el coeficiente intelectual del paciente, yo solo necesito evaluar esas pequeñas zonas que ustedes vieron en el cerebro. Eso es lo que me interesa. No me importa si él es estudioso o no. Yo no estoy para juzgarlo, es solo un examen para ver si esas áreas no tienen un daño y no dejar pasar ese daño. Aunque él tenga una fractura de costilla, tenga un abdomen cerrado, tenga un trauma de tórax, yo no debo dejar pasar una lesión cerebral. Ese es el objetivo al final, ¿sí? Bien. Esto es un poco más complejo. Ya, esto ya es un examen neurológico en la consulta, ya no pensando en el paciente que está accidentado. Esto ya es un examen neurológico en la consulta. Obviamente va lo primero, pero también viene esto. ¿Qué es? Dibuje por favor esto, igual a lo que está acá, para pacientes con movimientos anormales, como por ejemplo Parkinson, ¿sí? Es una enfermedad degenerativa que también puede alterar la mente, ¿sí? No solamente el movimiento. Entonces, esto me va a dar, si ustedes ven, asimetría también. Yo tengo la ventana del mismo tamaño, pero la puerta muy chiquita, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, no puede calcular ciertas cosas. O a veces no percibe una parte del cuerpo. No la ve, aunque esté ahí, no la está viendo, ¿sí? El sistema reticular no está funcionando a veces. O preguntar también qué dedos estoy tocando con el paciente y con los ojos cerrados. Eso me permite también evaluar ciertas zonas diferentes, ¿ya? Eso es muy importante. En pares craneales, el primer par es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene esta zona de aquí que se llama mancha amarilla, es de 2 por 3 o por 4 centímetros. Hay una en cada fosa nasal y esa es la que se encarga de tener las células bipolares que van a convertir las partículas, ¿sí?, que están en el aire, que tienen olor, mezclarlas con agua, un poco de mucosa y penetrar a esta célula bipolar y convertirla en electricidad. A eso se llama origen aparente. ¿Por qué? Porque no se ve, aunque yo intente verlo, es algo microscópico. Y el origen real. Estas fibras se juntan, forman la lámina, los conductos perforados de la lámina cribosa y dan a un grupo de neuronas que se llama ¿qué? El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está en la base del cráneo. Si ustedes ven, este es el lóbulo frontal, aquí está la cilla turca, está en la base del cráneo y se dirige hacia la corteza entorrinal y ahí es donde termina, ¿sí? Entonces, esto es totalmente sensorial, ¿sí? Lesiones: hiposmia, anosmia, parosmia, crecosmia, las más frecuentes, ¿sí? Sensación desagradable, olfacción diferente a la que realmente hay, ausencia y disminución. También hay hiperosmia, que es un aumento de los olores, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve clasificarlos? Porque no digo, no, está mal del olfato y punto. No puedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada una de estas se presenta en enfermedades y en patologías diferentes. Como por ejemplo, si yo tengo una cacosmia, yo no voy a pensar directo que el problema está en el cerebro. El problema puede estar ¿dónde? En la fosa nasal. No se olviden que la fosa nasal está conectada a senos paranasales. Los senos paranasales se pueden llenar de pus, tener un mal olor, un olor fétido, y el paciente quejarse de ese olor fétido y no ser un problema del nervio, sino ser un problema de otras estructuras, ¿sí?
Primero. Segundo, la parosmia, por ejemplo. No se olviden que esto va a la corteza temporal. Y la corteza temporal está muy relacionada con área elocuente, con área motora y con área sensorial. Entonces, en los pacientes con trastornos psiquiátricos, como los esquizofrénicos, también es muy frecuente ver parosmias. El paciente siente un tipo de sensación olorosa que no existe en el mundo. ¿Sí? Empieza a oler cosas que no hay y eso llama la atención de la familia. Muchas veces eso se ve en cierto tipo de crisis convulsivas también. Entonces yo ya puedo distinguir y diferenciar. Pero lo más común es la hiposmia y la anosmia. ¿Sí? La hiposmia, ¿a qué se podrá deber? A veces hay tumores como los meningiomas del surco olfatorio, son bien frecuentes. ¿Sí? Y eso va a alterar esa percepción. O algo tan sencillo como una gripe. ¿Sí? Cuando yo tengo una gripe, ¿qué es lo primero que yo siento? ¿Será que es la disminución del olor? ¿Qué es lo primero? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se enferman de gripe? ¿Comen bien? ¿Les gusta la comida? ¿Qué se altera? El gusto, no el olfato. ¿Saben por qué? Si no se ha dañado el gusto es otro nervio. ¿Ah? Pero todavía queda gusto. Tarea para la casa. ¿Ya? Entonces hay algo muy frecuente. Por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito y la cabeza golpea y el cerebro hace este movimiento y luego de rebote hace este otro, lo que hace es cortar esto. Nadie se da cuenta, la tomografía es normal, el paciente está bien, el dolor de cabeza ya pasó. Y una semana después está vomita y vomita y vomita y vomita y come y ya no quiere comer, no quiere comer, no quiere comer. ¿Dónde va? Al gastroenterólogo. ¿El gastroenterólogo dónde lo manda? Al cirujano general. El cirujano general ve la endoscopia y dice, parece que hay una hernia de hiato. ¿Sí? Haremos una cirugía. No, primero famotidina. Y así empieza el círculo vicioso y pasan meses. ¿Y el paciente termina dónde? En el psiquiatra. ¿Sí? Y al final, por si acaso, un médico que estuvo en esta clase dice, ¿usted nunca tuvo un accidente? Sí, tuve. Y ahí empieza a mejorar el paciente porque hace un tratamiento específico para esto. ¿Sí? No hay forma de darle mejores olores, pero sí de alimentarse con colores. ¿Por qué? Porque la vista, el gusto y el olfato están íntimamente relacionados. ¿Cómo sabemos eso? Si yo les doy algo que parece una naranja, pero sabe a pan, ustedes el primer sabor que van a sentir es el de la naranja, antes de que llegue a la boca. Solo por haber visto una naranja y por haber olido una naranja. Y cuando reciben el sabor, después de un rato dicen, epa, ¿qué es esto? ¿Sí? Es algo que ya está en forma automática. Es un mecanismo para protegernos. ¿Sí? El cerebro ya sabe lo que debemos comer y lo que nos puede envenenar. Entonces hace que la vista vaya donde es algo bueno para el humano. ¿Sí? Obviamente ahora todo lo estamos modificando. ¿Saben por qué no? ¿Ah? ¿Qué color es el agua ahora? No. ¿Ah? Ahora el agua, yo voy y pido agua, me dicen, ¿agua de limón o quiere agua de frutilla, o quiere agua de sí? Ya estamos cambiando todo. ¿Sí? Y eso no sabemos qué va a originar todavía. Entonces yo voy a pedir carne y es carne de lenteja, por ejemplo. Entonces el sabor es diferente, entonces no sabemos qué va a pasar con el cerebro dentro de muchos años. No sabemos si la supervivencia va a ser la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está basado en esto. Hay un programa, hay un software ya instalado en el cerebro. Si yo dejo a un niño que se críe solo y dejo a un niño que yo lo crío, los dos muy probablemente terminan igual. ¿Sí? Porque hay un software instalado. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, obviamente el COVID también trajo de vuelta lesión del primer nervio craneal. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, meningiomas del bulbo,
Y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, también el paciente muchas veces le refiere eso a la familia y la familia, no, está viejito, está viejito, está viejito, y nunca se dan cuenta que es un Parkinson, que se está desarrollando un Alzheimer. ¿Sí? Bien. Eso es importante para ver de que si yo sé qué voy a examinar, yo puedo saber qué es lo que quiero identificar y en qué voy a poder ayudar. ¿Sí? Si ustedes no tienen esa forma de ver neuro, es medio complicado. El segundo nervio craneal es más complicado todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el segundo también tiene un origen aparente. ¿Cuál será el origen aparente? La retina, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo, si ustedes ven una retina de un color, ¿y ven? Y una retina de otro color. Entonces, la retina de un color reúne fibras y la retina del otro color reúne fibras. Y ambas forman el nervio óptico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en ambas de estas hay conos y hay bastones. ¿Sí? Esa luz entra, va y estimula estos conos y bastones, igual que hizo la molécula de olor, pero esto es la luz. Este nivel de iluminación lo que hace es estimular y convertir en electricidad. Y esa electricidad viaja hasta la corteza visual en la cisura calcarina, ¿sí? Y se convierte en una imagen. ¿Listo? Para viajar ahí necesita hacer unas paradas como los buses. Esas paradas permiten cierta percepción automática. Yo, por ejemplo, estoy mirando a ustedes, pero yo puedo ver si alguien pasó por allá. ¿Sí? Pero no es que yo esté mirando para allá, es algo automático. ¿Sí? Si yo voy en un carro, inmediatamente hacen esto mis ojos. Pero no es porque yo quiera mirar todo lo que hay, eso es algo automático. ¿Sí? Y eso depende de otro lugar motor que da esos movimientos sacáricos. Sin embargo, la parte importante de esto es que yo tengo un estímulo, por ejemplo, de este campo, que para el ojo derecho va a ser el campo nasal a la retina temporal. Entonces, el campo visual nasal a la retina temporal va a producir una imagen ipsilateral, al mismo lado. Pero el campo visual temporal va a estimular la retina nasal que cruza al otro lado. Ahí se empieza a complicar, ¿no? No, tan bonito. Entonces, si yo quiero examinar esa vía, igual que hicimos la otra, si hay, por ejemplo, una lesión aquí, una aquí, una aquí, una aquí o una aquí, yo debo saber cómo se distribuye esa vía. ¿Cómo creen ustedes que yo podría examinar eso? En el anterior yo examinaba con olores. Olor a café, olor a chocolate, olor a vainilla, ¿sí? Y en esto, ¿cómo examino el nervio óptico? No porque no quiero saber movimientos. No me interesa movimientos. Con imágenes. ¿Con imágenes? ¿Por qué? Si yo me quito los lentes, yo no veo imagen. ¿Será que yo tengo un problema de nervio óptico? ¿Cuál es mi problema? Que reniego mucho, ¿verdad? Pero estamos hablando del segundo nervio craneal. ¿Cuál es mi problema? Mis lentes, la refracción. Mis lentes naturales no sirven, mi cristalino está mal. Por eso yo pongo un lente artificial, pero no tiene nada que ver con mi retina. Mi nervio óptico está perfecto. No tiene nada que ver. Entonces, yo puedo usar el fondo de ojo para ver el lugar donde se unen este grupo de neuronas y forman, como en el bulbo olfatorio, forman algo que se llama papila óptica. Para eso sirve el fondo de ojo, para evaluar esa papila. ¿Sí? Segundo, la campimetría. La campimetría la puedo hacer yo por confrontación, ¿sí? O la puedo mandar a hacer en otro lugar de forma digital o electrónica, ¿sí? Que es
una serie de puntos que van a aparecer en los campos visuales y el paciente ni bien aparece, aprieta el botón de que los vio. Y si no los vio, no aprieta el botón. Entonces me va a salir un mapa, ahora les voy a mostrar eso. Esta es la campimetría. Entonces ese es más o menos el mapa. Si ustedes ven, ese mapa significa de que las retinas temporales o nasales será. ¿Qué? Las retinas nasales no están viendo los campos temporales. ¿Cuál era la retina que cruzaba? La nasal, ¿no es cierto? Entonces este paciente es el típico paciente con un tumor de hipófisis. Se llama hemianopsia bitemporal heterónima. Homónima significa que este está acá y este está acá. Son otro tipo de lesiones. ¿Ya? Entonces, ese paciente se queja de ¿qué? De que anda como un caballo cochero y cada vez que se da la vuelta se golpea. ¿Sí? Cada vez que quiere hacer algo no percibe que hay alguien ahí. Maneja moto y no se da cuenta. ¿Sí? Entonces la clínica va con el examen y yo pido el laboratorio para confirmar. Yo confirmo esto y se viene el segundo laboratorio para saber la causa. Y mando al neurocirujano que lo opere. ¿Sí? Así más o menos funciona el nervio óptico. ¿Ya? Entonces lo que dijimos, la lesión del quiasma puede ocasionar una hemianopsia heterónima. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las retinas nasales no están percibiendo los campos temporales porque hay una lesión aquí, entonces no hay cómo el cerebro obtenga esas imágenes de ese campo. ¿Sí? Hay lesiones en el lóbulo temporal. Esta mañana alguien me preguntaba en la práctica, ¿sí? Pero agarran muchas veces fascículos muy pequeños. No se olviden que aquí es nervio óptico, ¿sí? Quiasma óptico, y acá ya son fibras ópticas o radiaciones ópticas. El nervio de ser de este tamaño se convierte en este tamaño. Entonces muy fácil cualquier lesión isquémica, cualquier tumor, cualquier TEC, cualquier trauma puede dañar una de ellas. Y nosotros ni darnos cuenta que tenemos un pequeño defecto de cuadrantanopsia. ¿Y por qué va a ser de los dos lados? Porque no se olviden que hay una de este lado, ¿sí? Pero a pesar de que esta fibra cruza este lado, también hay una fibra del otro lado que cruza. Entonces siempre van a ir acompañados. Por eso cuando yo estoy ciego de un ojo, yo no voy a buscar una lesión en el cerebro. ¿Dónde la voy a buscar? Solamente en el ojo o en la órbita. No hay otro lugar donde quedar ciego de un ojo. Si alguien viene ciego de un ojo y alguien me dice, no, pero es que tiene un tumor cerebral, no es el tumor que lo dejó ciego. No hay como un tumor cerebral te deje ciego. Por esto. ¿Sí? Entonces es bien importante conocer para poder interpretar. Fácil, ¿no? Nada es fácil. Todo es fácil si se pone mucho interés. Sí. El óptico, entonces. El fondo de ojo es esencial. Hay que detectar, entre otras anomalías, resistencia de atrofia o edema de la papila en el fondo de ojo. La agudeza visual sirve. Se hace con la tabla de Snellen, porque tampoco voy a evaluar una campimetría a un ciego, a un topo que no está viendo bien. Le voy a pedir que se ponga sus lentes primero antes de hacer el examen, ¿no es cierto? Entonces es importante la agudeza visual, pero no determina la función del nervio óptico. ¿Ya? Y obviamente la tabla de Ishihara, que es la de discriminación de colores, me va a permitir encontrar pacientes con alteración de la visión de colores. ¿Quiénes son esos? Dalton. Los daltónicos, que ven lo que quieren. Entonces, una de las lesiones más frecuentes es la lesión del quiasma, que es por un tumor de hipófisis, pero hay otras lesiones también, ¿ya? Eso es bien importante. Motor ocular común es el tercero, ¿sí? Si vamos a esta velocidad vamos a ir lento, ¿no? No vamos a terminar todo esto. Entonces el motor ocular común rapidito. Eleva el cuerpo, recto interno, listo. Entonces es importante conocer el tercero, porque el tercero es casi todo el ojo, ¿sí?
Entonces yo tengo una parálisis total de tercero y una parálisis parcial de tercero. El tercero se encarga del diámetro de la pupila, porque ¿qué provoca en la pupila? Él contrae este músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Ustedes estudian ingeniería o no? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese músculo? No, la pupila es el hueco. Oh, no, músculo constrictor, ¿no? Muy bien, ya leyeron ahí, ¿no? Bien, entonces la capacidad de la luz de entrar aquí estimula esto y esto va directamente a este nervio y le dice, oye, contraete, no permitas que entre tanta luz para poder ver claro. Entonces lo que hace él es contraer. El tercer nervio craneal contrae ese músculo y vuelve la pupila más pequeña. Cuando el tercer nervio craneal se daña, la pupila se abre. Por eso ustedes van a ver en las series de la televisión, oh, dilató la pupila, está muriendo, ¿sí? O al neurocirujano cuando llega al hospital y nadie le contó cómo estaba el paciente, ay, dilató pupila, jódanse todos a quirófano, ¿sí? Entonces, es un signo de que el cerebro se está herniando muchas veces. La amígdala del cerebro, ¿sí?, en el lóbulo temporal, está chocando con el tallo cerebral, que es el lugar donde el tercero pasa para llegar desde el tallo cerebral hasta la órbita. ¿Sí? Bien, entonces provoca miosis. Si se daña el tercero, se dilata la pupila. No se olviden. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nervio que dilata la pupila? Si este es el que la contrae. Ahí comienza el problema. Eleva el párpado. ¿Qué significa eso? Que si se daña el nervio, el párpado se cae porque no hay quien lo suba. ¿Y quién lo baja al párpado? El facial, muy bien. Facial dijo, ¿no? El recto interno, ¿qué hará? Dirige el ojo hacia adentro. El recto inferior, el ojo hacia abajo. El recto superior, el ojo hacia arriba. Y el oblicuo menor, hacia adentro. Entonces, es casi todo el movimiento del ojo. ¿Qué significa? Que si el tercero se daña por completo, el ojo queda cerrado, con la pupila abierta y congelada la mirada. ¿Cuál será el signo más frecuente de un paciente que tiene lesión de tercero? ¿Será que ve o no ve? Ve perfecto porque no es el segundo, ¿no es cierto? Pero ve doble. Mira a un lado y solo un ojo va y el otro no acompaña, queda congelado. Diplopía. Entonces, diplopía. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, dos tipos de parálisis, la total y la parcial. La parcial muchas veces no tiene pupila y no tiene párpado. ¿Sí? La total tiene todo completo. Bien, entonces, ptosis, ojo hacia afuera, imposibilidad de mover el ojo, dilatación pupilar en el reflejo consensual y miosis al otro lado. ¿Qué significa eso? Que si bien yo tengo el ojo dilatado, yo hago el estímulo de luz ahí y ese estímulo vale para los dos ojos. Por lo tanto, el otro ojo sí va a reaccionar, pero ese no. Eso se llama reflejo consensual. Preguntas de examen. Bien. El patético o cuarto nervio craneal, solo para el oblicuo mayor, ¿sí? Difícil de reconocer cuando está solo, hay que hacer un examen, generalmente en niños, y por lo general el niño anda así y creen que es tortícolis. Vienen con diagnóstico de tortícolis. Y no, es porque el niño cuando ve así, ve doble. Y cuando hace la cabeza así, ve normal. Y una de las claves para que el ser humano pueda desarrollar la visión de profundidad es la simetría y la horizontalidad de la visión. Por eso, si yo tengo, por ejemplo, una lesión de columna y mi columna queda torcida, nunca quedamos así. Por lo general el cuerpo lo que hace es torcer la columna para que podamos quedar con la mirada horizontal. Es una característica del ser humano también. Por ahora somos diferentes a nuestras mascotas, ¿no? Y el motor ocular externo, que es muy obvio, ¿sí? Lo que hace es movilizar el ojo hacia afuera.
¿sí? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el motivo de consulta de este paciente? Diplopía también, pero una diplopía que se resuelve cuando los dos ojos miran hacia el lado normal, ¿sí? Cuando quiere mirar al lado afectado, solo uno se dirige y el otro se queda mirando allá. Visión doble, ¿sí? Entonces, cuando sus novias los encuentren viendo una muchacha a ese lado, pero a la novia de este lado, ustedes pueden decir que es una diplopía por sexto par craneal. Bueno, esta es como la luz entra y pasa todas las capas de conos y bastones, ¿sí? Para poder despertar y producir electricidad y ir al cerebro, ¿sí? Eso es bien importante. La pupila forma parte del examen neurológico. Ustedes han oído hablar de la anisocoria. Siempre que van a un hospital van a escuchar eso, ¿no? Pupilas isocóricas. ¿Qué será coria? Coria significa pupila. ¿Qué será iso? Eso. Entonces es como si yo estuviera diciendo pupilas isopupílicas. Pupilas isocóricas. Es suficiente decir isocoria. ¿Ya? Tampoco se dice pupilas anisocóricas, porque estoy repitiendo pupila de nuevo. Anisocoria. Anisocoria. O simétricas, pupilas asimétricas. ¿Cuándo se denomina asimétrica o anisocórica? Cuando tienen una diferencia, ¿sí? De más de 2 milímetros. Si la diferencia es 2 milímetros o menos, es muy frecuente en personas con ojos claros como yo. Las personas de ojos claros tienen ese defecto, que una pupila siempre es un poco mayor que la otra. Eso es muy importante. Entonces a eso no se denomina anisocoria o asimetría pupilar, ¿sí? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Tiene que ser mayor a 2 milímetros la diferencia, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces aquí está, pregunta de examen igual, ¿sí? Entonces en la oscuridad, conos y bastones en estado de despolarización liberando glutamato. Ese glutamato va a convertirse en electricidad. La hiperpolarización en la iluminación libera glutamato y acetilcolina, y esa concentración ejecuta el poder de desencadenar la visión, ¿ya? Esto es las vías simpáticas y parasimpáticas que hacen lo que dijimos, la contracción del músculo iris. El trigémino. Entonces, si ustedes vieron todo tercero, cuarto y sexto, yo los puedo evaluar de un solo examen. No necesito volver a evaluar el sexto después del quinto, ¿sí? Eso es bien importante. Pero no voy a colocarlo en desorden, porque hay un orden para sistematizar. El trigémino no es solo sensitivo. Mucha gente cree que es solo sensitivo. Él tiene una función motora y inerva musculatura, que yo puedo examinar. Cierre la boca, abra y desvíe la mandíbula, porque son los músculos temporales y masticadores, ¿sí? Entonces ahí voy a evaluar la función motora del trigémino. Pero la que más nos interesa clínicamente es la sensitiva, por una patología muy frecuente. ¿Cuál será? La neuralgia del trigémino, ¿no es cierto? Entonces, para ese interín se divide en tres. Una rama 1, que es la rama frontal o frontoorbitaria, una rama 2, que es una rama maxilar, y una rama 3, que es una rama mandibular, ¿sí? Muchas veces los pacientes vienen y ya sacaron todos los dientes. No, este parece que tiene caries, este parece también, este parece, ya cambiaron toda la dentadura y el problema es el trigémino, ¿sí? Entonces la identificación de estas ramas es muy importante. El examen, por lo general, se hace a través de la sensibilidad, cerrando los ojos y comparando la sensibilidad táctil, suave, leve, a ambos lados, ¿sí? También tengo reflejos, ¿sí? O sea que no solo es motor y sensitivo, también es vegetativo. Eso es bien importante, ¿sí? El reflejo corneal, por ejemplo, en un paciente que está en la terapia intensiva y yo quiero evaluar cómo está el tallo cerebral, aunque él esté en coma, yo ejecuto un estímulo de la córnea, el trigémino lleva ese estímulo al tallo cerebral y le avisa al nervio facial que cierre el párpado. ¿O quién cierra el párpado?
El facial. Sí. ¿Y quién lo abre? El motor ocular común, ¿no es cierto? Entonces yo ya estoy empezando a hablar un nervio sobre otro. Entonces, como ustedes verán, yo puedo ir examinando varios nervios solo de una pasada. No es necesario que yo esté 1, luego voy al 2, luego voy al 3, luego voy al 4. Por lo general el examen neurológico va muy rápido en ese sentido. En las alteraciones del trigémino, lo que ustedes dijeron, la neuralgia, ¿sí? Una o varias ramas es de inicio súbito, espontáneo, unilateral generalmente, de intensidad muy alta, el paciente quiere suicidarse realmente, brusco e incapacitante, ¿sí? No es un dolor típico. Y en la parálisis, obviamente, los reflejos masseterinos y reflejos masticatorios van a estar abolidos. El facial, ya no necesito hablar del sexto, porque el sexto ya lo llevamos en oculomotores, lo agrupamos allá, ¿sí? El facial, motor, sensitivo y obviamente simpático, ¿sí? Esto es bien importante. En músculos, yo examino al paciente pidiendo gestos. Por ejemplo, muéstreme los dientes, cierre muy fuerte los ojos, arrugue la frente. Con esas tres cosas yo ya tengo. Comparo la simetría bilateral y listo, tengo un diagnóstico de la parte motora. La parte sensitiva, generalmente el conducto auditivo externo, eso es bien importante, ahí no llega el trigémino. Membrana timpánica, ahí no llega el trigémino. Y los 2/3 anteriores de la lengua. Ahí comienza la lengua de paso, ¿sí? O sea que si yo voy a hacer sacar al paciente la lengua, yo no solo voy a evaluar facial. Hay varios nervios que voy a evaluar, ya van a ver. Fibras secretoras, sudoríparas, salivales y lagrimales y fibras vasodilatadoras de la arteria auditiva, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces, si yo tengo, por ejemplo, la patología más frecuente, ¿cuál será? La parálisis de Bell o la parálisis facial, ¿no es cierto? Entonces, en la parálisis facial, yo tengo dos tipos de parálisis. Tengo la central y la periférica. ¿Y para qué me sirve saber que hay dos tipos? ¿Qué hacen ustedes si viene alguien con la cara paralizada? Ustedes son los médicos. Llegue yo de paciente. Solo la cara. Entonces ustedes dudan, dicen, parece un facial. Uno de ellos tiene parálisis de lo que son los músculos superiores y inferiores y uno de ellos solo de los inferiores. Pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué harías con ese paciente que viene con parálisis facial? ¿Qué le pedirías o qué le dirías? Se evalúa el daño neurológico, a qué nivel está. Para ver si a nivel cerebral o es a nivel periférico. ¿Qué relevancia tendría? Haces el examen, te sale periférico. ¿Le pides algún examen? Para ver la rehabilitación, ¿Cómo es? Ya, bien. El nervio facial tiene un núcleo bien interesante, que parecen dos cápsulas, ¿sí? Tiene un músculo que va para la parte superior de la cara en el núcleo y tiene una parte inferior. Entonces aquí tengo la cara, ¿ya? Frente, ojo, nariz, boca. Aquí tengo la mitad de la cara. Esta parte inferior sale por detrás del conducto auditivo directamente a la cara, ¿sí? La parte superior cruza información y luego recién sale a la cara. Entonces, esta parte superior está inervada por el izquierdo y el derecho. No importa si yo daño el izquierdo, el derecho igual va a hacer que funcione el músculo frontal. ¿Sí? Entonces, si es periférico, ya pasó esta parte del cerebro, ya está fuera del cerebro y ese nervio facial está dañado aquí, fuera del cráneo. Si alguien viene con una parálisis central, ¿qué voy a pedir? Un estudio de cerebro. Pero si alguien viene con una parálisis cerebral periférica, nada. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien.
¿Está más o menos claro? Todo tiene que tener un motivo, no se olviden. Entonces, también tiene una función gustativa, ¿sí? Saque la lengua e identifique un sabor básico. Dulce, amargo, salado, ácido. ¿Sí? ¿Qué parte de la lengua? Textos anteriores. Bien. La función vegetativa la podemos evaluar mientras la prueba de Schirmer. ¿La prueba de Schirmer para qué sirve? Para evaluar si están funcionando las glándulas, por ejemplo, ¿ah? Lagrimales. Bien. La función sensitiva, ¿cómo la evalúo? Hay fibras que van al conducto auditivo y al pabellón auricular. Muchas veces uno cree que eso es trigémino. Eso no es trigémino. Por eso, tarea para la casa: parálisis facial periférica más herpes zóster. Síndrome de consecuencias y signos que debo buscar en el paciente con parálisis facial. No se van a olvidar, ¿ya? Si ustedes ven, mucha gente hasta ahora, viene alguien con parálisis facial, receta corticoide, receta analgésico y receta ¿qué? Antiviral. Entonces ustedes me van a traer, ¿qué síndrome es ese? Ya tienen dos tareas, ¿no? Entonces esta es la periférica y la central. En la periférica obviamente está toda la cara, no funciona. Y en la central funcionan las dos frentes y solo no funciona del ojo para abajo. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, que si es del ojo para abajo hay que pedir un examen. ¿Ya? Si el paciente es hipertenso, directo a una resonancia porque puede ser un ACV. ¿Ya? Aunque sea pequeño, aunque no lo haya dejado hemipléjico, tal vez es solamente cargo. ¿Ya? Por núcleo de facial. El octavo nervio se divide en dos partes, la parte vestibular y la parte auditiva. La cóclea sirve para la evaluación auditiva y Vestibular para equilibrio. muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la parte auditiva, si yo no la exploro, no me doy cuenta. Es igual que la parte olfatoria. Esos dos sensores son diferentes. Yo puedo, estando con COVID, pasar por un baño público y no sentir nada. ¿Sí? Pero cuando prende la luz digo, este era un baño público. Recién me doy cuenta. ¿Qué significa? Que lo del olfato y lo de la audición yo no lo puedo percibir, a no ser que me expongan de forma clara. ¿Sí? Eso es muy importante. Es algo automático. Entonces, no se dan cuenta que pierden la audición. ¿Cómo examinarían la audición en un paciente? Lo primero, lo básico. No, lo básico. Antes de entrar en diapasones. ¿Cómo examino? Hablamos. No se darían cuenta. A no ser que yo venga y hable aquí. Hasta se vería raro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Puedo agarrar los cabellos del paciente y hacer esto. Y preguntarle si escucha igual a ambos lados. Es lo básico. Me dice que no, ¿me voy a qué? A diapasones. ¿Sí? Cualquiera de las pruebas de diapasones. No hay problema. Voy a traer la próxima clase un diapasón para que ustedes vean cómo se hacen esas pruebas. Ya. Es muy bonito. Y es bueno saberlo. Aunque ahora ya tampoco sirve. Igual que la campimetría, ya hay electrónicos. Potenciales evocados se llaman. ¿Sí? Entonces es importante eso. Si uno de los oídos presenta hipoacusia, ojo, yo tuve que saber que está con, porque el paciente generalmente no viene y me dice, es que no escucho, por eso vine. No, hay que examinar el paciente, no dejar pasar el paciente. ¿Sí? Entonces, piensen en esa persona que está vendiendo zapatos en la 25 de mayo, y si tú pasas por ahí, y si esa persona no te dice, ¿quieres zapatos? Tú puede que pases por esa tienda sin darte cuenta que está ahí lo que tú quieres. Pero si te dicen, ¿quieres zapatos? Entonces preguntas, ¿de qué color tiene? ¿De qué marca tiene? Listo, ya entraste a la tienda. Lo mismo sucede con el examen neurológico. Si tú no buscas, no vas a encontrar nada. ¿Sí? En la hipoacusia sucede eso.
Una vez que yo dudé que hay hipoacusia, ya hice un examen tan sencillo como ese, procedo al resto de cosas. Eso es muy importante, ¿sí? No voy directo, porque no, me des listo, vaya a hacer su examen. No, no funciona así. ¿Listo? Entonces las dos pruebas son estas. Una vez que yo sé que algo anda mal con ese oído, yo lo que tengo que saber es dónde está el problema. Si el problema está en el aire hasta llegar al tímpano o en el tímpano hasta llegar al cerebro. ¿Sí? Ese es mi objetivo de ahí para adelante. Y para eso uso pruebas. Rin y Weber. ¿Sí? La saben, ¿no? Por eso no voy a repetir ni más. Está bien. Sin embargo, son pruebas rudimentarias. Si yo vivo aquí y estoy en segundo nivel, sí, o qué capo el doctor, ¿no? Pero si yo estoy en un nivel alto de especialidad en un hospital grande, no sé, uno de ustedes de repente está en la USP allá estudiando, haciendo residencia y va a pedir diapasón, se van a reír. Porque son consideradas pruebas rudimentarias. Sin embargo, siempre es bueno saberlo, ¿ya? Audiometría, potenciales evocados y electrococleografía. Cualquiera de esos 3 exámenes yo puedo solicitar y ver qué tipo de hipoacusia es. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es importante porque esto forma parte también del examen neurológico, especialmente del paciente en coma. Si ustedes ven, este movimiento que existe en los conductos semicirculares del aparato vestibular va a conectarse a través del núcleo del cuarto con el sistema oculomotor. Por eso ustedes van a ver que una de las pruebas, aparte del reflejo corneano, es echar agua fría en el conducto auditivo externo. ¿Para provocar qué? Movimientos oculares. Y ver si el tallo está funcionando a pesar que el paciente está en coma. Entonces yo uso los nervios craneales para saber si esas vías y esas carreteras están funcionando o no. ¿Cuándo ¿Sí? eso se lo hace muerte encefálica? También se puede hacer muerte encefálica para no cometer el error de mandar a donar órganos a alguien que está todavía vivo. Depende de mí, sí. Si ustedes llegan y creo que no están vivos, firmo para que se los lleven a donar órganos. Interesante, ¿no? Un segundo. Hola, sí. Falta muy. Gracias. Sí. Y dime una cosa, ¿para qué hora está? Que hable con Carola, que llegue a la clínica mañana y se haga sus exámenes. La voy a operar a la hora que está programada. ¿Ya? ¿Ya? Creo que ya está en Cochabamba. Sí. ¿Ya? Pero entonces que mañana avísame a qué hora está la cirugía programada y que vaya Estoy grabando y se los realice videos. unas 5 horas antes y se hagan los laboratorios. Sí, ¿Ya? Listo, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Bien. Entonces, tengo esta rama vestibular donde yo puedo interrogar sobre si tiene vértigos, si tiene mareos, si tiene zumbidos. Y todo eso es subjetivo, es algo que yo no puedo demostrar. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, yo debo evaluar nistagmo, ¿sí? Debo evaluar índice de Varani, que es la simple prueba de cerrar los ojos y poner la quijada hacia arriba y las manos hacia adelante. Si ustedes quieren salir, pueden salir a reír y contar chistes, no hay problema. Me gustaría que salgan, me sentiría mejor dando la clase así, porque no escucho los chistes. ¿Sí me entienden? Pero pueden salir, yo no tomo lista ni nada. El que quiere sale, el que quiere viene, el que no quiere no viene. Ese ya no es problema mío. ¿Sí? Bien. Entonces, la prueba de Romberg también me sirve. Y Dix-Hallpike también me sirven. ¿Sí? Ustedes van a ver esto como tarea. ¿Cuál de esas la harían con mayor facilidad en un paciente que viene a la consulta externa? El nistagmo es este movimiento rítmico repetitivo de los ojos. Puede ser de forma vertical o puede ser de forma horizontal. ¿Sí? La forma vertical generalmente implica una lesión central, igual que en la parálisis, y la forma vertical implica una lesión periférica del sistema vestibular. ¿Sí? Entonces, lo mismo que en el anterior. Yo voy a pedir el examen de acuerdo a cómo yo veo el vértigo. ¿Sí?
¿Sí? Eso es muy importante. Creo que tiene vertical. En ambos ha dicho Ambos vertical. dicen. Ah, ya. Vertical es central y horizontal es periférico. Ya. ¿Está bien? ¿Está Ajá. claro? Sí. Vertical, este nistagmo es central. Ya. Este nistagmo es Periférico. periférico. Más claro el agua. ¿Está bien? Está bien. Entonces, periférico. Aquí está. Y central, tronco. Sistema nervioso central. No se olviden de eso. Obviamente, glosofaringeo y neumogástrico están juntos porque se evalúan juntos. Ya, es otro par que se evalúa juntos. Y si ustedes ven, generalmente es algo motor. Ya, el hecho de tocar con una toronda del pilar posterior provoca el reflejo de náuseas. ¿Sí? Y ese reflejo de náuseas generalmente se puede hacer con algo muy sencillo como una torunda. No es necesario tener un aparato ni un laringoscopio. ¿Ya? Es necesario que... Entonces, la evaluación gustativa no tiene una utilidad clínica, eso es bien importante. Y el espinal obviamente es puramente motor. Yo puedo pedirle al paciente que apoye y presione sin la blusa obviamente contra la pared y evaluar la simetría y el tono y la fuerza muscular que hay en el espinal. ¿Sí? Eso es bien importante. Y el trapecio obviamente es fácil de evaluar y el esternocleidomastoideo solamente moviendo a la fuerza el mentón. ¿Sí? Listo. ¿Este cuál será el que nos faltaba? El hipogloso, ¿no es cierto? El hipogloso es totalmente motor, ¿sí? El músculo principal es el geniogloso, pero tiene otros 11 músculos ahí que nos permiten, obviamente, hablar, ¿ya? Ahí vamos a quedar. Yo sé que ya están cansados. Yo también. Entonces, la siguiente vamos a intentar avanzar un poco más rápido y poder hacer más. Ya. ¿Ya? Ya, doctor. Pero por ahora tenemos solo una clase más antes del examen. Sí, doctor. Ok. Vamos a ver la forma de hacerlo más fácil de entender la parte de aquí para adelante. Ya, ya. Listo.